La verdad presente. Usted pregunta, mi hermano, si es verdad que el primer concilio ecuménico de Nicea lo financió el emperador Constantino por órdenes de él mismo. Se incluye en la Biblia los 4 evangelios y el Apocalipsis, declarando apócrifos 40 libros y más de 80 escritos. Lo primero que viene a mi mente son dos cosas. Primero, profundizar los hechos históricos, un antes y un después. Que las fuentes de investigación sean fidedignas, de personas que vivieron en el momento histórico, que escribieron y relataron los hechos que habían visto y oído. Segundo, al analizar su pregunta, hice un vocabulario de 10 palabras. ¿Qué significa concilio? ¿Qué significa apócrifo? ¿Qué significa emperador? ¿Qué significa ecuménico? ¿Qué significa la Santa Biblia? ¿Qué significa los evangelios? ¿Qué significa Apocalipsis? ¿Y qué significa las palabras ordenó e impuso? Para poder entender el rol que desempeñó el emperador Constantino, necesitamos ponernos en sus zapatos. Todo el legado de vivencias que él heredó de otros emperadores. Necesito auxiliarme del canon sagrado, la Santa Biblia, lo que está escrito en Daniel 2, capítulo 2 y capítulo 7. Me imagino que usted ya pegó el grito al cielo. ¿Por qué debo de auxiliarme con la Santa Biblia? Calma, hermano. La Biblia es la palabra infalible de Dios. La Biblia es su propio maestro. La Biblia es su propio intérprete y tiene todas las respuestas que usted necesita. ¿Sabía usted que la profecía bíblica es una historia ya anticipada y el cumplimiento de la historia es la veracidad de la profecía? Dios es el originador de la historia. Para Dios no hay premura ni demora. Se cumplirá en el tiempo de Dios. Dios conoce el fin desde el principio. Ya lo dijo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Lo he dicho antes para que cuando suceda, creáis. Volvamos a Constantino, pero necesitamos conocer qué otros gobernantes existieron antes de él y cuál fue su herencia o su legado que le dejaron. En el capítulo 2 de Daniel y capítulo 7 está el orden de los imperios: Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, y termina con la piedra que derriba la imagen y se formó un gran monte estableciendo el reino de Dios. Me imagino que usted está más inquieto todavía esperando respuesta. Pero como profesor, yo quiero que esto jamás se le olvide. Recuerde, el orden de los imperios son Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma. Y la piedra que derribó la imagen puede cambiar usted el orden de los imperios. No, no. Aquí no se puede aplicar ese dicho que dice que el orden de los factores no altera el producto. Como profesor le pregunto, ¿cuál es el orden de los imperios? ¿Ya se le olvidó o lo recuerda? Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, y la piedra que derriba la imagen y se establece el reino eterno de Dios para siempre. ¿Sabía usted que este es el orden de los imperios, es el método de Dios? Para estudiar los hechos históricos de la humanidad, este es el método de Dios. Se conoce como el método histórico continuo. Se lo diré de otro modo. Bien, desde el momento que el profeta Daniel recibió la revelación, comenzó la película. Imaginemos que el planeta Tierra es un gran televisor
donde Daniel comienza a ver la gran serie que comienza con el imperio de Babilonia. Y el siguiente capítulo ve el surgimiento de los medos y los persas. Y ahora comienza el tercer capítulo, el surgimiento de Grecia. Y así sucesivamente va hasta que se establezca el reino eterno de Dios. Pero recuerde algo. Todas las instituciones religiosas no aceptan el método de Dios, que es el método histórico continuo. Por eso las iglesias no hay unidad en el conocimiento histórico y teológico al estudiar las profecías. Me hace recordar tres personas, tres teólogos jesuitas que no aceptaron el método de Dios. Francisco de Rivera, en el año 1537 a 1591, al estudiar las profecías dijo, no, esto se va a cumplir en el futuro. Y ahí entonces él estableció el método de interpretación futurista. El otro, Luis de Alcázar, que vivió desde el año 1554 a 1613, dijo, no, esta profecía se cumplió en el pasado. Y él entonces estableció el método preterista, o sea, el pasado. Pero surgió un tercero, Roberto Bellarmino, que vivió en el año 1542 a 1621, atacó el principio profético de un día por año. De esta manera, las profecías de Daniel y Apocalipsis jamás tocarán a la Iglesia Católica. Siempre tendrá un presente intocable. ¿Qué dije? Siempre tendrá un presente intocable. Porque cuando estudien las profecías, o ya se cumplió en el pasado, o se va a cumplir en el futuro. Como resultado, nace entonces el método crítico, histórico crítico. Bien dice el catecismo que todas las iglesias evangélicas son hijas de la Iglesia Católica, porque más de 1000 años antes de que naciera Lutero, cambió la observancia del día de reposo por el domingo, en conmemoración a la resurrección de Jesucristo. Por eso todas las iglesias evangélicas, siguiendo a la madre iglesia, la católica, usan el método histórico crítico en la actualidad. ¿Por qué? Hágase la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? Escuche bien, mi estimado. El 23 de abril de 1993. ¿Cómo dije? El 23 de abril de 1993. El magisterio católico aceptó oficialmente el método histórico crítico. El cardenal Joseph Ratzinger, hoy Papa Emérito Benedicto XVI, entregó a Juan Pablo II para rectificar el dicho método histórico crítico. Juan Pablo II dijo, el método histórico crítico es el método base, indispensable, aunque no exhaustivo. ¿Cómo dijo? Aunque no exhaustivo. Entonces deja lagunas, porque no pueden entenderlo todo. Volvamos a Constantino. ¿Cuál fue la herencia política, cultural y religiosa que heredó de sus antepasados? Cuando los babilonios fueron conquistados por los medos y persas, absorbió culturas políticas y religiosas de todas las naciones que había conquistado Babilonia. Todos tenían en común los mismos dioses, pero con diferentes nombres. Ejemplo, el dios Sol tenía diferentes nombres en Babilonia, en Egipto, en la Mesopotamia, en los medos y persas. Además,
Sus gobernantes eran de origen divino. Era un dios en la tierra. Era la autoridad en lo político y en lo religioso. Cuando los medos y persas conquistaron Babilonia, se sorprendieron porque fueron recibidos como dioses. Las personas se humillaban postrando sus cabezas en la tierra, iniciando así el culto a la personalidad. Cuando Alejandro Magno, un joven de 20 años, conquistó Medo-Persia, también fue recibido como un dios. A él le gustó mucho el culto a la personalidad, originándose un vocablo griego en ese entonces que se extendió y se conoció como proskinesis. Proskinesis es el acto de arrodillarse con la cabeza a la tierra. Alejandro Magno, en agradecimiento, dijo que todas las naciones, pueblos, tenían la libertad de religión para adorar a sus dioses en su propia lengua. Y además diríamos que Alejandro Magno realizó una unidad ecuménica de distintas religiones bajo un solo gobierno, bajo una sola cabeza. Cuando murió Alejandro, el imperio se dividió en sus 4 generales, Ptolomeo, Casandro, Lesímaco y Seleuco, y se esparcieron por todo el Medio Oriente hasta llegar a la India. Es bueno recordar y saber que el maestro de Alejandro Magno en su niñez fue el filósofo Aristóteles. Pero Aristóteles fue discípulo del filósofo Platón. Y Platón fue amigo y admirador de Pitágoras, el padre de las matemáticas. Estos filósofos influyeron en la vida de Alejandro. Creían en la inmortalidad del alma, creían en la encarnación, creían en la preexistencia, también creían en la transmigración de las almas, el culto a los muertos, etc. Cuando Alejandro logró unir todas las credos religiosos y culturales en su vasto imperio, nace lo que se llama una nueva cultura, la cultura helénica. Al morir Alejandro, es la cultura helénica que llega a todos los rincones del vasto imperio con el conocimiento de un idioma nuevo, un idioma más, el griego. Cuando Roma conquista Grecia, absorbe toda la cultura helénica de todos los campos del saber. Nosotros actualmente, todo el conocimiento humano que tenemos tiene su origen en la cultura helénica. Hasta este momento, todas sus raíces de nuestra cultura son del griego. Los historiadores tienen un dicho: Roma conquistó a Grecia, pero Grecia conquistó a Roma. Debemos estudiar Roma en 3 etapas. Primero, la Roma como república. Segundo, la Roma como imperial del imperio. Y tercero, la Roma papal, que heredó todos los títulos del César en la ciudad de Roma. La Roma imperial surgió con Julio César. Después de poner en orden como jefe supremo, adopta la cultura helénica, declarándose también que era divino, que debía de ser honrado como un dios, o sea, practicar el proskinesis. Deben quemar incienso porque es un dios, y el que no lo haga será multado o castigado o desterrado. Como gobernante supremo y como cabeza de la religión del Estado, se confiere el título Pontífices Máximos,
Desde Julio César en adelante, todos los emperadores se declaran divinos, pontífices máximos, desarrollándose de esta manera hasta nuestros días el culto a la personalidad. Al fin, Constantino todo este legado lo heredó de los emperadores anteriores, como pontífice máximo. Sí, ahora contesto su pregunta. Sí, Constantino convocó el concilio de Nicea que comenzó el 20 de mayo y terminó el 25 de julio del año 325. El propósito del concilio era definir las doctrinas de la Iglesia y la disciplina. Le preocupaba la doctrina del arrianismo, que decía que Jesús es un ser criado que no era divino. El masianismo no aceptaba el Espíritu Santo como Dios. Y al final del concilio de Nicea se acordó establecer la fecha para la celebración de la Pascua. Constantino no incluyó los 4 evangelios. Es un error. Constantino no incluyó los 4 evangelios, que serían Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y el Apocalipsis a la Biblia. Ni tampoco tuvo que ver con los libros apócrifos. Esa información es una falta de conocimiento histórico. En la biografía del emperador Constantino no se encuentra ninguna información. Recuerde, estamos hablando del año 325 después de Cristo. Más de 200 años antes, había muerto a finales del primer siglo el apóstol Juan, el último apóstol, el que escribió el Apocalipsis, completando así el Nuevo Testamento. Con relación a los libros apócrifos que aparecen en el Antiguo Testamento de las versiones católicas, como investigador uno tiene que ser curioso. Yo me propuse una vez más, hice una lista para tomar nota de todos los hechos y libros que siempre citaba Jesús del Antiguo Testamento. Nunca citó un libro de la apócrifo. El Nuevo Testamento todavía no se había escrito hasta después del Pentecostés, en los años venideros, hasta Juan del Apocalipsis. Aprovecho la oportunidad diciéndole que la Biblia fue escrita en hebreo y arameo y más tarde traducida al griego. Se escribía en pergaminos, como una carta que no tenía puntos ni comas, ni estaba en capítulos ni en versículos. Pasaron centenares de años, por no decir milenios, para poder tener diferente su lectura, bien estructurada, bella y hermosa, como la tenemos en la actualidad. Fue el inglés Stephen Langton, que llegó a ser arzobispo de Canterbury, el que dividió la Biblia en capítulos. Él vivió en el año 1150 al año 1228 después de Cristo. El francés Robert Stein, que era un impresor, tuvo la idea de hacer una concordancia bíblica. Se le ocurrió enumerar los capítulos y los versículos. Y eso ocurrió 300 años después de que Steve Langton había dividido la Biblia en capítulos. Este, de origen francés, vivió en el año 1553. Termino diciendo que las sociedades bíblicas nos han regalado un formato de las Santas Escrituras, lo más novedoso, la del 2015, una Biblia donde los versículos están ahora a colores y al pie de cada página están los colores, qué significa cada color, que son 12 en total. Se conoce la Biblia
como el arco iris. Maranata, Jesús viene pronto. Ven, Señor Jesús, ven.